Hola a todos, mi nombre es Gonzalo Pontigia, soy residente de tercer año del Hospital Británico de Buenos Aires y hoy vamos a hablar de fluidos. El primer concepto a transmitir es que los fluidos son medicamentos y como tales pueden presentar efectos beneficiosos como efectos adversos. También pueden presentar indicaciones y contraindicaciones, así como lo existen para otros medicamentos, como por ejemplo AINES, betabloqueantes o anticoagulantes. Podemos utilizar los fluidos con diferentes fines, siendo la resucitación uno de los principales y más estudiados. Otros fines son para mantenimiento, reposición o nutrición en nuestros pacientes. Cuando hablamos de resucitación, nos referimos a un paciente a quien, por alguna razón, la correcta perfusión de sus órganos no está siendo asegurada según sus requerimientos. La correcta indicación y utilización de fluidos en estos pacientes podría mejorar la perfusión de dichos tejidos. Durante la resucitación, los fluidos pueden ser utilizados para mejorar la macrohemodinamia, por ejemplo, mejorando la presión arterial en un paciente que está hipotenso, o bien para mejorar aspectos de la microcirculación y perfusión en un paciente normotenso, sin necesariamente ver un impacto a nivel de la presión arterial. El escenario clínico que podemos utilizar de ejemplo es un paciente normotenso, donde observamos signos de hipoperfusión como disminución del relleno capilar, disminución del ritmo diurético o alteración del sensorio. El contexto teórico que se propone es que al proporcionar fluidos podríamos lograr un aumento en el gasto cardíaco. En caso de que el gasto cardíaco aumente, podríamos mejorar el derive de oxígeno a esos tejidos que están sufriendo de la hipoperfusión, mejorando así el estado clínico del paciente. Esta es una tabla donde se puede observar cómo clasificamos a los fluidos y además nos brinda información sobre la composición de cada fluido disponible en la práctica diaria de todos los días. Marcado con la flecha azul y con la flecha marrón, podemos separar a los fluidos en dos grandes grupos. Por un lado tenemos a los cristaloides y por otro lado tenemos a los coloides. Cuando hablamos de cristaloides, dentro de los varios tipos de cristaloides que existen, tenemos composiciones con agua, electrolitos, algún compuesto orgánico como puede ser el lactato o el acetato, y además también tenemos formulaciones con azúcar como es la dextrosa. Por otro lado, dentro de los coloides, pensamos en agua con electrolitos sumando alguna molécula que sea oncóticamente activa. Volviendo a los cristaloides, como podemos ver en la tabla, a su vez podemos dividirlo entre soluciones balanceadas y no balanceadas. La mal llamada solución fisiológica, que sería cloruro de sodio al 0,9%, queda dentro del grupo de las no balanceadas, ya que su composición es menos cercana a los valores plasmáticos normales con respecto a los otros cristaloides, como por ejemplo es el Ringer lactato o soluciones polielectrolíticas, que tienen valores más similares al plasma. Se puede ver en la tabla la composición de cada fluido y compararlo con respecto a la del plasma. Racionalmente uno pensaría o puede tener la hipótesis de que mientras más cercano a los valores plasmáticos, mejor sería ese fluido con respecto al otro para el paciente que tengo enfrente. Pero en la práctica clínica debemos adecuar la elección de cada fluido según la necesidad de cada paciente. Teniendo en cuenta el amplio abanico de fluidos que ya vimos que disponemos, podemos utilizar diferentes estrategias dependiendo de la situación clínica. Para eso tenemos que tener en cuenta la función que estoy buscando cumplir con mi fluido, qué paciente tengo enfrente, entre estos obviamente los antecedentes, la enfermedad actual, y para eso nos sirve como herramienta la regla basada en las 4D, que se refiere a la elección de la droga, es decir, el fluido que quiero administrar, la dosis, durante cuánto tiempo lo quiero administrar y cuándo desescalar el tratamiento.
que sería retirar el fluido o disminuirlo. Tomando a la albúmina como fluido modelo para representar a los coloides, podemos teorizar y pensar a la albúmina como un excelente fluido para expandir y resucitar pacientes. Sabiendo que los coloides tienden a permanecer en el intravascular en comparación a los cristaloides, tal vez sería lo mejor utilizarlo en situaciones donde requerimos una rápida expansión de volumen. Se propone que la presión oncótica aportada por la albúmina o por otros coloides, utilizamos la albúmina como representante de los coloides, haría que el fluido quede dentro del intravascular, logrando así una expansión más efectiva. En la diapositiva se observa un modelo de una ecuación de Starling revisada que nos recuerda a esas clases de fisiología, donde dentro de las variables ya conocidas sumamos la variable del glicocáliz y del subglicocálix. En esta capa por encima del endotelio se propone que también existen proteínas que protegen contra la extravasación de líquidos y proteínas hacia el extravascular. En situaciones patológicas, por ejemplo, inflamación generalizada, como es la sepsis, que es un motivo bastante frecuente de internación en los pacientes en terapia intensiva, este subglucocáliz puede verse dañado, predisponiendo que a pesar que tengo una presión oncótica generada por la albúmina, no sea suficiente y aún así el fluido se extravase de todas maneras. Por otro lado, otros autores también proponen que dentro de los coloides la albúmina podría unirse de alguna manera a este glicocálix dañado y entre comillas repararlo, en parte evitando así la extravasación. Todas estas hipótesis que estamos mencionando aún se mantienen en el campo experimental y lo que nos queda es la práctica clínica, donde se observa que en diferentes ensayos clínicos no hay diferencias entre usar albúmina o cristaloides como expansores en, por ejemplo, pacientes sépticos. Es así como podemos pasar a mencionar brevemente conceptos sobre dosis y duración con respecto a lo que es la terapia con fluidos, con la premisa de que los fluidos en exceso pueden lastimar y puede causar diferentes efectos adversos. Se plantea que dentro de las 4D que ya vimos, la dosificación y la duración son extremadamente importantes en mi paciente para no generar un daño. En la imagen que se observa a la izquierda podemos ver este muñeco Michelin que representa un paciente sobrecargado, un paciente que por alguna razón recibió una cantidad excesiva de fluidos. Podemos ver la cantidad de efectos adversos que se produce como resultado del balance positivo acumulado en un paciente, sea cual sea el fluido elegido, ya sean cristaloides, coloides, o cual sea el fluido. En la imagen se mencionan efectos negativos a nivel respiratorio, a nivel hepático, a nivel gastrointestinal, a nivel del sistema nervioso central, básicamente a nivel de toda la economía orgánica. Para esto se plantea el esquema Rose, que es una herramienta que podemos utilizar para guiarnos en cómo manejar el balance hídrico de un paciente desde que lo recibimos en shock. Teniendo en cuenta que tanto la falta de administración de fluidos como el exceso puede ser perjudicial, parece ser útil tener como referencia la tabla planteada por el equipo de Malbrain para tratar de optimizar al máximo el uso de estos medicamentos. Recordando lo dicho sobre el escenario de un paciente normotenso, donde aún así se puede observar signos de hipoperfusión, en estas imágenes podemos ver claramente representado en un contexto de un paciente que se encontraba atravesando un shock séptico bajo doble soporte vasopresor, que de esa manera logramos la normotensión, pero aún así podemos observar en las imágenes, como se ven a nivel de las extremidades, livideces, signos de mala perfusión periférica,
donde claramente nos muestra un fallo a nivel microcirculatorio. En el monitoreo de FlowTrack que disponemos en el Hospital Británico, además de mostrarnos otros parámetros, como por ejemplo es el índice cardíaco, la variabilidad del volumen sistólico, la presión arterial médica, entre otros, podemos ver que tenemos un paciente normotenso y aún así con signos de hipoperfusión. Como ya dijimos, lo que podemos proponer en este paciente es que al proporcionar fluidos podríamos lograr un aumento en el gasto cardíaco. Esto, gracias al monitoreo de FlowTrack, lo podemos ver reflejado, si hay o no un cambio en el gasto cardíaco. Y podemos proponer que con la mejoría de ese gasto cardíaco, tal vez podríamos mejorar el derive de oxígeno a esos tejidos que se encuentran mal perfundidos y de esta forma mejorar el estado clínico del paciente.